Estamos hoy en el domingo 11 del Catecismo de Heidelberg y este domingo 11 trata de las preguntas 29 y 30 del Catecismo. Vamos a leer la pregunta 29 que dice: ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? Y la respuesta es: porque nos salva de nuestros pecados y porque la salvación no debe buscarse ni puede encontrarse en ninguna otra persona. Y la pregunta 30 dice: ¿creen realmente en el único Salvador Jesús quienes buscan su salvación en los santos, en sí mismos o en cualquier otra parte? La respuesta es no. Aunque se jactan de pertenecerle, por sus acciones niegan al único Salvador Jesús. O Jesús es un Salvador perfecto, o aquellos que con fe verdadera lo aceptan como Salvador, poseen en Él todo lo que necesitan para su salvación. Entonces esas son las preguntas 29 y 30 de hoy. Y nuestra lección de hoy lleva por título El nombre de Jesús. Porque si ustedes se fijan, estas dos preguntas tratan acerca de eso, del nombre de Jesús. Y vamos a leer ahí en Hechos capítulo 4, un solo versículo, el versículo 12. Hechos 4, verso 12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya hemos visto que en esta parte del Catecismo de Heidelberg lo que se está haciendo es exponer el credo apostólico, el credo de los apóstoles. Dijimos también que este credo, por lo general, es fácil descubrir esto, se divide en tres partes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hasta la semana pasada nosotros estábamos viendo aquella parte dedicada a Dios Padre, que trataban los días del Señor 9 y 10. Y ahora lo que hace el Catecismo de Heidelberg es dirigir su atención a Dios el Hijo en los domingos 11 al 19. Fíjense que el Catecismo de Heidelberg va a tomar 3 días del Señor, del 11 al 13, solo para descomprimir, por así decirlo, la primera línea de la segunda parte del credo. Es decir, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ahora, uno al leer esa frase del credo o al escucharla, ¿verdad?, dice: pero es obvia esta frase, eso es súper clara, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Pero lo que hace el Catecismo de Heidelberg es entender que al confesar a Jesús como Cristo, como Hijo de Dios, como Señor, estamos haciendo la confesión más importante que podríamos hacer. O sea, no hay otra confesión que se compare a esta. Por eso entonces el Catecismo de Heidelberg toma un día del Señor para explicar lo que queremos decir con Jesús. Un día para explicar Cristo y un día para explicar Hijo y Señor juntos. Porque se entiende que esta expresión es muy, muy importante. Ahora, pensemos un poco en el nombre Jesús. El nombre Jesús era bastante común entre los varones judíos obviamente, en el primer siglo. De la evidencia que nosotros tenemos, nos damos cuenta que más de 2.500 hombres judíos son nombrados en esos documentos y en esas inscripciones. O sea, era un nombre súper común. Y de hecho los eruditos, los estudiosos estiman que Jesús era el cuarto nombre más común entre los judíos. Y solo perdía por el nombre Simeón o Simón y por el nombre José y Judá. Después de eso venía Jesús, el nombre más común entre los judíos. Entonces, pensemos, si tú hubieras sido un varón, un niño, en Palestina en el primer siglo, había muchas posibilidades de que tu vecino o uno de los
vecinos de la calle o algún conocido del colegio se hubiera llamado Jesús. Es muy probable que se hubiera llamado de esa manera. Conocías a más de un Jesús en tu ciudad, conocías a más de un Jesús en tu sinagoga. ¿Por qué? Porque era un nombre muy, muy común. Ahora, Jesús, el nombre, es el equivalente griego del hebreo Josué, literalmente Yeshua, que también es como se traduce del hebreo y arameo post-exilio. Esta Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, utiliza el nombre Josué, y este nombre Josué es el que se traduce regularmente por Jesús, Jesús en griego. Entonces José es la combinación, o Josué, perdón, es la combinación de dos palabras hebreas que significan Yahvé salva. Yahvé salva. Entonces, tal vez alguno de ustedes se acuerda que el famoso Josué, que nosotros encontramos, que fue el que sustituyó a Moisés como líder del pueblo, Josué originalmente se llamaba de otra manera. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba Josué? Se llamaba Oseas. Oseas, ese era su nombre. Y Oseas significa salvación. Pero Moisés lo rebautizó para hacerlo más bíblico, por así decirlo. Y le puso Josué. O sea, Jehová salva. No solamente salvación, sino Jehová salva. Entonces, Jesús, el nombre Jesús, como su antecedente Josué del Antiguo Testamento, también significa Yahvé salva o Jehová salva, o también simplemente puede significar Salvador. Ahora, a pesar de que el nombre Jesús era muy común entre los judíos varones del primer siglo, nosotros sabemos que el nombre de Jesús de Nazaret adquirió un significado adicional. O sea, no solamente significaba Jehová salva o Yahvé salva, significaba también que Él, Jesús, es el Dios que salva. Él es el Señor que salva. Entonces Jesús de Nazaret es el único, obviamente, que puede salvarnos de nuestros pecados. La salvación no se puede encontrar en un Mahoma, la salvación no se puede encontrar en un Krishna, la salvación no se encuentra en una buena educación, la salvación no se puede encontrar en un matrimonio o en presidentes o donde sea. Como leímos recién en Hechos 4:12, la salvación solo se encuentra ¿en quién? En Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo la salvación está en Jesús. Ahora, cuando decimos que el nombre Jesús significa Jehová o Yahvé salva, cuando decimos que en el Nuevo Testamento adquiere este significado adicional, es decir, no solo Jehová salva, sino que Jesús, Él es el Salvador, Él es quien salva, nosotros no podemos perder de vista que Él nos salva ¿de qué? Él nos salva de nuestros pecados. De eso nos salva. Por ejemplo, cuando el ángel anuncia, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús, ahí en Mateo 1, versículo 21, dice: ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, lo que hace el Evangelio es decirnos, mira, Jesús no te salva de una baja autoestima. Jesús no te salva de una vida de soltería donde tú estás completamente frustrado porque quieres estar casado. O Jesús no te salva del trabajo miserable que tienes porque te gustaría tener otro. Nosotros sabemos que Jesús nos salva de algo mucho más profundo, de algo mucho más terrible, de algo en realidad
perverso, que son nuestros pecados. Nosotros no tenemos jamás que perder de vista que cuando decimos que Jesús es el Salvador, es que Él nos salva de nuestros pecados. De eso es lo que Él nos salva. Porque el pecado es nuestro problema más profundo, más básico, más general. Hay otros maestros, ¿verdad? Y héroes que nos pueden salvar del estrés, los famosos gurús que andan hablando de cómo tú tienes que vivir en paz, y ellos te van a salvar de la vida estresada, en fin. Hay otros que te pueden salvar de las decepciones de la vida. Pero cuando se trata del problema más básico, más fundamental, más generalizado del pecado, solo hay uno que puede salvarnos, y ese es Jesús. Nadie más que Él. En consecuencia, como dice ahí, las preguntas que leímos, las preguntas 29 y 30, no debe buscarse la salvación en ninguna otra persona. No podemos buscar la salvación en alguien más. La salvación solamente se encuentra en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que nos salva de nuestros pecados. Ahora, si ustedes se fijaron, el Catecismo de Heidelberg dice que la salvación no debe buscarse ni puede encontrarse en ninguna otra persona. La salvación no puede buscarse ni encontrarse en ninguna otra persona. Y aquí está abordando ¿qué cosa? Catecismo de Heidelberg. La idea de los santos. La idea de los santos. Y nosotros como protestantes, inmediatamente pensamos, bueno, eso no tiene nada que ver con nosotros. Porque nosotros no veneramos a los santos, no tenemos nada que ver con los santos. Es una cuestión problemática de los católicos apostólicos romanos. Orar a los santos, esperar méritos adicionales de los santos, guardar días festivos por causa de los santos. Decimos, ese es un fenómeno católico apostólico romano. Insisto, no tiene nada que ver con nosotros. Pero cuando pensamos en eso, cuando pensamos en esta obra meritorial, que cumplen supuestamente los santos dentro del entendimiento católico apostólico romano, nosotros nos damos cuenta que eso está completamente en oposición con lo que enseña la Escritura, porque la Escritura nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie más. Pero ojo, insisto, a pesar de que esto pueda por nosotros ser comprendido como algo o un problema que solo afecta a católicos apostólicos romanos, tenemos que tener ojo. Tenemos que tener ojo. Los protestantes, los reformados, no estamos fuera de este peligro. Porque nosotros tenemos la misma probabilidad de sentirnos salvos por causa de otros. ¿A qué me refiero? Mis padres fueron muy piadosos. Me llevaron siempre a la iglesia. Por lo tanto, ellos son los que traen los méritos para mí. Fui criado en la iglesia. Íbamos a la iglesia. Hace 20 años atrás, yo me encontré con mucha gente, o me he encontrado con mucha gente, mejor dicho, que me muestra lo siguiente. Me dicen, sí, tal persona tiene conocimiento del Evangelio. Esa persona no va a la iglesia, esa persona no sigue al Señor. Tiene conocimiento del Evangelio porque yo lo llevé a la iglesia cuando era niño. Ok, uno puede pensar, ok, escuchó el Evangelio, si es que a lo mejor lo escuchó. Pero lo que está en la cabecita de esa persona es que él ya conoce la verdad. Simplemente ahora está un poco alejado. Pero va a llegar un momento en que él se va a dar cuenta que ha sido un necio gran parte de su vida y va a volver. La idea del mérito. El mérito de aquel que lo llevó. La idea de aquel que lo crió.
en el Evangelio. ¿Ah? Pero nosotros no podemos olvidar algo: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No porque mis padres son creyentes, inmediatamente me hace a mí ser salvo. Yo necesito confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Cada uno de nosotros debe estar delante del Señor con la fe que es nuestra, no con la fe que tuvieron mis padres, mis abuelos, mis tíos, etc., sino con mi propia fe. Entonces, confiar en que fui criado en el Evangelio, fui criado en el cristianismo, o confiar en que no, mis padres siempre fueron súper consagrados y nos llevaron a la iglesia, es buscar la salvación y la seguridad ¿en quién? ¿O en quiénes? En los santos, no en Cristo. Es exactamente lo mismo que hacen los católicos, apostólicos y romanos. Buscar la salvación en otros, en aquellos que les pueden conceder estos méritos que ellos ganaron. Y nosotros también podemos caer en el mismo error pensando, ya que mis padres fueron tan consagrados y hasta el día de hoy son consagrados, entonces algo de su consagración me tiene que haber llegado y yo estoy listo. Sí, porque yo creo esas cosas que ellos creyeron, pero la persona no va a la iglesia, jamás lee su Biblia, nunca ora, en fin. Cree en su cabecita que Dios lamentablemente tiene nietos, pero no es así. Dios solo tiene hijos, Dios no tiene ningún nieto. Preguntas hasta aquí, comentarios. ¿No? Sigamos entonces. También la pregunta 30 nos habla que no debemos buscar la salvación en nosotros mismos. En nosotros mismos. Y eso es muy importante. ¿Por qué digo esto? Bueno, los protestantes no oramos a los santos, ¿verdad? Pero trabajamos duro para hacer lo correcto. Y en el fondo, no necesitas cavar muy profundo para darte cuenta de esto, muchos de nosotros nos sentimos confiados ante Dios. ¿Por qué? Bueno, porque yo no he arruinado mi vida como otros. O por lo menos si lo he hecho, no lo he hecho últimamente. Entonces tengo confianza en mí, me he portado bien, he hecho las cosas bien. No me emborracho, no uso drogas, llego a tiempo al trabajo, limpio el patio de mi casa, a veces, ¿verdad? Nos involucramos en la iglesia, vamos a la iglesia. Y obviamente eso nos hace sentirnos bien con nosotros mismos. Estamos cumpliendo nuestra parte. Sí, me inscribí para el café de la iglesia. Está listo. Sí, vine a limpiar la iglesia. Bueno, listo. Estoy haciendo las cosas bien. Me siento muy bien conmigo mismo. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Puse mi confianza en ¿quién? En Juan Pablo. En mí. Y el hecho de que cuando peco siento que debo ganarme el arrepentimiento antes de volver a Dios, dice mucho acerca de nuestra vida y de nuestra comprensión del Evangelio. No, necesito estar bien arrepentido primero, antes de estar en paz, estar bien con el Señor. ¿Por qué? Nuevamente, se trata de mí. Busco la salvación en mí. Claro, puedo decir, no necesito ninguna de estas cosas, de estas doctrinas raras, como el pelagianismo, semipelagianismo, liberalismo, pensamiento positivo. Yo mismo puedo negarme a mí mismo y llenarme de Cristo. ¿Cuál es el punto? Se trata de mí.
se trata de mí. Por eso es tan insistente el catecismo en decirnos que no podemos buscar la salvación en ningún otro, sino solamente en Jesús. Él es el Salvador. Su nombre, como ya lo dijimos, significa eso. Jehová salva, el Señor salva. Él es el Salvador. No hay nadie más. No están ni los santos, no estoy ni yo mismo. Él es el Salvador. Entonces no puedes confiar en Cristo verdaderamente a menos que confíes solo en Cristo. Solo en Él para salvación. ¿Recuerdan uno de los slogans, verdad, de la Reforma? Solus Christus, solamente Cristo. En nadie más puedo confiar para salvación. Entonces, no importa cuánto tú te puedas jactar de Cristo, no importa cuánto puedas hablar de tu pasión por Cristo, si tú llegas a añadir algo a Cristo, tu jactancia, tu amor y tu pasión son en vano. Porque eres tú el que se jacta, en vez de darle a Él toda la gloria. Entonces, con Cristo nunca hay un Cristo más algo. Solo Él es el Salvador, un Salvador perfecto, un Salvador completo. Y por eso, como lo vimos en la primera pregunta del catecismo, por eso Jesús es mi único consuelo, tanto en la vida como en la muerte. Porque no hay nadie más. No hay otro Salvador, sino solo Jesús. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Jorge. El ejemplo de añadir algo más a Cristo. Algo como lo que había mencionado. Yo pienso, sí, Cristo, pero pienso que no puedo faltar ningún domingo a la iglesia, por ejemplo. Pero ojo, no estoy diciendo que, el pastor acaba de decir que podemos faltar un domingo al mes, 2 domingos al mes y andamos bien. No dije eso. Es que yo digo que eso, más Jesús, es lo que me da la salvación. Jesús más tengo que leer la Biblia todos los días. Jesús más tengo que orar todos los días a las 6 de la mañana, porque si no oro a las 6 de la mañana, entonces realmente no soy un cristiano. Esas son formas de agregar a Jesús. Y ojo que nosotros somos muy, muy inclinados a hacer eso. Siempre creemos que hay que agregarle algo más a nuestro Salvador, en vez de pensar que esas cosas que hacemos fluyen del hecho de que Él sea mi Salvador. Si Él es mi Salvador, claro que yo voy a querer adorarle todos los domingos, y no solo los domingos, todos los días de mi vida. Si Él es mi Salvador, claro que yo me quiero gastar o desaparecer en oraciones para Él. Claro que si Él es mi Salvador, quiero leer su palabra para conocerlo más y más. Pero cuando coloco todas estas cosas en suma, es el problema. Es el problema. Y es muy fácil, muy, muy fácil. Porque a veces nosotros queremos medir nuestro cristianismo en base a lo que nosotros hacemos y no en base a lo que Cristo hizo. Entonces, ¿sí? En el fondo es como entender claramente, busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido. En el fondo es como, si Jesús habita en mí, todo lo que salga de mí, si Él habita en mí, si es real, si yo lo acepté, si para mí es lo más importante, todo lo que salga de mí debería ser del color de Jesús. Sería, es una consecuencia. Claro. Más que decir, voy a ir harto a la iglesia para que yo no me parezca mucho a Jesús. Claro, claro. Sí, es el camino, sí. Porque el Evangelio, como dice algún autor, tiene una gramática, ¿verdad? Y la gramática del Evangelio es la siguiente: Jesús es mi Salvador, primero, y después es mi ejemplo. Si Él es mi Salvador, mi Señor y Salvador, entonces sí, yo voy a vivir conforme a su voluntad. Pero si yo trato de vivir según su voluntad, sin tenerlo como mi Salvador, no hay caso. Eso me va a destruir. Y hay mucha gente que sigue ese camino. Muchas personas. Seguramente ustedes han escuchado a alguien diciendo,
como una persona me dijo a mí una vez, no, yo sigo el ejemplo de Jesús. Ah, sí, le dije, ¿cuál es el ejemplo de Jesús? No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. En serio. Eso es todo lo que Jesús quiere de nosotros. No hacerle a otros lo que no te gustaría que te hicieran. Y ahí quedo pensando, me dijo, bueno, pero esa es como la máxima de Jesús. ¿De dónde sacaste esa la máxima de Jesús? ¿Dónde está? Muéstrame eso en la Biblia, en la Escritura, que esa es la máxima de Jesús. Una vez a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? Y su respuesta es, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y después dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la única vez en que él dijo algo así. Pero está muy lejos de lo que tú opinas, de que la máxima de Jesús es, no hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. ¿No? Porque ahí nuevamente se trata de ¿quién? De mí. Yo no le hago mal a nadie para que no me hagan mal. No se trata de Jesús, se trata de mí. No se trata de Él y de su gloria, se trata de mí. Entonces es un gran problema. Entonces, ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús? ¿Qué significa Salvador? Porque, ojo, Él nos salva de nuestros pecados. No nos salva de una vida incómoda, no nos salva de nuestros problemas necesariamente, sino que Él nos salva del gran problema, el pecado. Y es por eso, entonces, que no podemos buscar la salvación en ningún otro, no puede encontrarse la salvación en ningún otro. Y hay muchos, ¿verdad?, que creen que Jesús es el único Salvador, pero buscan su salvación en los santos en sí mismos o en cualquier otra persona. Y ahí que dice el catecismo, ellos se jactan de pertenecerle. Ellos dicen, somos de Jesús. Pero fíjate lo que hacen, buscan su salvación en otros. Y aquí el catecismo da 3 ejemplos, santos, uno mismo o en cualquier otra parte. ¿Quién hace eso? Puede decir que es cristiano, pero en realidad no conoce a Jesús. No tiene idea quién es Jesús. Porque Jesús o es el Salvador perfecto o no es el Salvador. Y eso es lo que vemos en este domingo 11. Preguntas, comentarios. ¿No? Ok, entonces eso era lo que teníamos para hoy. Vamos a orar para concluir.